Bienvenidos a mi canal en donde estamos aprendiendo sobre física y matemáticas. En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de estática del libro de Seroway. Entonces, comencemos. Tenemos aquí el ejercicio 5.20 que nos dice: un saco de cemento de 325 newtons de peso cuelga en equilibrio de tres alambres, como se muestra en la figura. Dos de los alambres forman ángulos θ1 de 60 grados sexagesimales y θ2 de 25 grados sexagesimales con la horizontal. Si supone que el sistema está en equilibrio, encuentre las tensiones T1, T2 y T3 en los alambres. Entonces, aquí tenemos la figura, tenemos las tensiones, tenemos tres tensiones como podemos observar y los ángulos, los respectivos ángulos que forman dos de estas tensiones con la horizontal. Lo primero que debemos hacer para comenzar a resolver es el diagrama de cuerpo libre, DCL. Entonces vamos a realizar aquí un diagrama de cuerpo libre en este punto, en el punto de intersección de las cuerdas. Justo en ese punto vamos a trazar nuestro sistema de coordenadas y vamos a identificar todas las fuerzas que actúan. Entonces ahora ya tenemos nuestro sistema de coordenadas y las fuerzas que actúan en ese punto de intersección de las cuerdas. Como podemos observar, tenemos tres fuerzas, que serían las fuerzas de tensiones: tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Entonces, lo que debemos hacer aquí es descomponer las tensiones y encontrar sus componentes horizontal y vertical. ¿De cuáles? De la tensión 1 y de la tensión 2. La tensión 3 ya está en el eje Y. En su componente vertical es la única que hay en el caso de la tensión 3. Entonces vamos a descomponer. Para eso necesitamos conocer los ángulos. ¿Cuál ángulo? Este es de aquí. Este ángulo es el mismo que este de aquí, por geometría, ¿no? Entonces conocemos este ángulo es θ2. Y este ángulo también, conocemos por geometría también, este va a ser θ1. Entonces ya conocemos los ángulos, conocemos los módulos de los vectores, que sería T1 y T2, y podemos hacer la descomposición vectorial, es decir, encontrar sus dos componentes, horizontal y vertical. Vamos a hacer eso. Entonces, ya hemos realizado aquí la descomposición, ¿no? Componente horizontal y vertical, en donde nos falta encontrar los valores, ¿no? ¿Cuánto vale esta componente horizontal? Vale la tensión T2 por el coseno, ¿no? Recordando que si está al lado del ángulo, utilizamos la función coseno. Coseno de θ2. Y el otro va a ser T2 por el seno. Seno de θ2. Ya está. Hemos descompuesto el vector tensión 2. Este vector en sus dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Lo mismo hacemos para el caso de la tensión 1. Tenemos aquí la tensión 1 y el ángulo es θ1. Entonces su componente horizontal va a ser T1 por el coseno. Coseno de θ1. Esa es la componente horizontal. Y la vertical va a ser
T1 por el seno de teta 1. Por el seno de teta 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos las componentes de la tensión 1. Ya hemos descompuesto ahora las dos tensiones. ¿Qué nos estaría faltando? Aplicar la primera condición de equilibrio que nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces aplicamos las condiciones en los ejes. La primera condición de equilibrio en los ejes X y Y. ¿Ya? Entonces va a ser, se tienen que anular, ¿no? En otras palabras, esa condición nos dice que se tiene que anular todas las fuerzas que actúan en el eje X. Es decir, todos los que están a la derecha tienen que ser igual a todos los que están a la izquierda. ¿Ya? Y también los que están hacia arriba tienen que ser igual a los que están hacia abajo. Eso nos dice la primera condición de equilibrio sumatoria de fuerzas. Tiene que ser igual a cero. Todas se tienen que anular. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Entonces vamos a realizar eso. En el eje X, vamos a realizar aquí en el eje X. Entonces, en el eje X, ¿qué tendríamos? Dos fuerzas, uno a la derecha y uno hacia la izquierda. Entonces, tiene que anularse. ¿Qué significa esto? Que T2 por el coseno de teta 2 menos T1 por el coseno de teta 1 tiene que ser igual a cero. Ahora realizamos para el eje Y. Aquí el eje Y. En el caso del eje Y tenemos tres fuerzas, ¿no? Dos hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos las dos fuerzas hacia arriba y restamos este que está hacia abajo. Sería T2. Voy a colocar aquí primero el T2. Seno de teta 2 más T1 seno de teta 1. Seno de teta 1. Esto es igual. Tiene que anularse con este T3, ¿no? El T3. Tiene que ser igual al T3, ¿no? O si no, otra forma, ¿no? Menos T3 igual a 0. Y lo pasamos al otro lado el T3 y nos queda esta ecuación. Ahora tenemos un sistema de coordenadas donde, ¿cuáles son las incógnitas? T1 y T2. ¿Y qué pasa con T3? ¿Cuánto vale T3? Si nosotros observamos aquí en la gráfica, en la figura, T3 es el peso. Observamos aquí, aquí está W, el peso que vale 325. Entonces ya tenemos el valor de T3, ¿no? T3 se conoce. T3 es igual al peso, igual a 325 newtons. Entonces, T3, esta variable en realidad no sería una variable, sería un valor conocido que sería simplemente el peso. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? T1 y T2, las tensiones 1 y 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, podemos encontrar esas variables T1 y T2. ¿Cómo realizamos? ¿Qué es lo que hacemos? Hay varias formas de resolver sistema de ecuaciones. Yo voy a aplicar multiplicando y luego los voy a sumar. Vamos a multiplicar a la primera ecuación
por el seno de teta 2. Y a la segunda vamos a multiplicar por el coseno de teta 2. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Vamos a multiplicar. En el primer caso, la primera ecuación, vamos a tener T2 seno de teta 2 por el coseno de teta 2 menos T1 seno de teta 2 por el coseno de teta 1. Esto es igual a seno de teta 2 por 0 es 0. No cambia. En ese caso no cambia. Y en el caso de la segunda ecuación, multiplicamos por coseno de teta 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? T2 seno de teta 2 coseno de teta 2 más T1 seno de teta 1 coseno de teta 2. Esto es igual, aquí sí le va a afectar, ¿no? A la derecha de la igualdad. En el caso anterior era 0, entonces no le afectaba. En cambio, aquí es T3. T3 por el coseno de teta 2. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos fijamos, estas expresiones aquí de la izquierda son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una resta. Vamos a restar ambas ecuaciones. Vamos a restar la segunda ecuación menos la primera. Por cuestión de convencionalismo, para no trabajar con signos negativos. Entonces vamos a restar el de abajo menos el de arriba. Si restamos, como estos términos son iguales, se van a anular. No nos va a quedar nada ahí. O simplemente 0 es lo que nos va a quedar ahí. Y aquí vamos a restar el de abajo menos el de arriba. Va a ser más T1 seno de teta 1 coseno de teta 2 menos, ahora con este menos, menos por menos se hace más T1 coseno de teta 1 seno de teta 2. Eso es igual a este de aquí, T3 coseno de teta 2. Ya está. Entonces aquí tenemos nuestro resultado donde la única variable ahora es T1. Si nos damos cuenta, aquí está T1, aquí está T1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar y esto lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces, factorizamos. Primero vamos a factorizar, ¿no? Tendríamos T1 factorizando seno de teta 1 coseno de teta 2 más coseno de teta 1 seno de teta 2. Ahora estamos factorizando. Esto es igual a T3 coseno de teta 2. Ahora, fijémonos en esto, en este factor, lo que está dentro de paréntesis. Es la suma, la función seno de la suma. Seno de la suma de ángulos, ¿no? Recuerden, trigonometría. Entonces sería T por el seno
T1, ¿no? En este caso es T1 por el seno de teta 1 más teta 2. Es el seno de la suma, recuerda, en trigonometría. El seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Eso es la suma de, ¿no? El seno de la suma de dos ángulos. Entonces, eso es igual a T3 coseno del ángulo de 2, del ángulo 2. Ya está, ya tenemos esta expresión y despejamos de aquí. T3 conocemos, es W. El seno lo pasamos al otro lado, conocemos esos ángulos. Ángulo teta 1 conocemos teta 2, entonces simplemente es despejar y reemplazar valores. Entonces, despejando, T1 es igual a T3 coseno de teta 2 ¿entre cuánto? Entre el seno de la suma de los ángulos. Teta 1 más teta 2. Y ya está. Ahora es simplemente reemplazar, recordando, ¿no? La tensión 3, T3, es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? 325 newtons. Entonces reemplazamos aquí los ángulos y la tensión 3 que conocemos. Entonces aquí sería igual. 325 es el T3, la tensión 3 por el coseno de teta 2. Pero teta 2 vale 25 grados sexagesimales. Entre el seno de la suma de los ángulos, teta 1 más teta 2, es decir, 60 más teta 2 es 25, que sería 85, ¿no? Entonces tenemos esa expresión, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular, hacer los cálculos respectivos. Para eso utilizamos una calculadora y encontramos el valor. 295,68 newtons. Ese es el valor de la tensión 1. Ahora vamos a calcular el valor de la tensión 2. ¿Ya? Este es el valor de la tensión 1. Aquí tenemos el valor de la tensión 3. Nos falta el valor de la tensión 1. Ya he borrado la ecuación, ¿ya? Pero podemos colocarlo de nuevo viendo aquí en la gráfica. Ya vamos a ver en el eje X. En el eje X la ecuación es T1 coseno de teta 1 es igual a T2 coseno de teta 2, ¿no? Eso estamos extrayendo de la gráfica, aquí de la figura, ¿no? El vector que está a la derecha tiene que ser igual al vector que está hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tienen que anularse, tienen que ser iguales, ¿no? Tiene que ser cero la suma total, ¿no? La suma en el eje X. ¿Ya? Entonces estamos aplicando la condición de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que no conozco? Esta tensión 2. Entonces voy a despejar. Tensión 2 va a ser igual a tensión 1 coseno de teta 1 entre coseno de teta 2. Simplemente estoy despejando aquí la tensión 2. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto saldría? Aquí sería 295,68
por el coseno del ángulo teta 1, 60 grados, entre el coseno del ángulo teta 2, 25. Y ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular. Y nos da 163,12 newtons. Es el valor de la tensión 2. Entonces, así es como resolvemos este ejercicio de estática, ¿no? Aplicando la primera condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En particular, ¿no? Tenemos dos ejes, ¿no? X y Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a cero. Estamos aplicando esa condición y estamos obteniendo los valores de las tensiones T1, T2 y también T3, la tensión 3. Aprovechando también, hay otra pregunta, el 521, que nos pide justamente esta parte, que nosotros podamos deducir esta ecuación, ¿ya? Es decir, estamos prácticamente resolviendo dos preguntas en uno, porque la pregunta 521 del libro de Serway es justamente utilizando ese mismo gráfico, esa misma figura, nos pide deducir esta ecuación. Entonces aquí lo estamos deduciendo y luego estamos encontrando los valores de las tensiones. Entonces, dos ejercicios en uno estamos resolviendo. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios.